¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado mucho en boca de todos últimamente, que es la propuesta de la consulta popular en el Congreso de la Unión. Nos acompaña para explicarnos sobre ello el senador perredista Mario Delgado. Mario, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Lili, muchas gracias por la invitación. Eso tiene un origen en el Partido de la Revolución Democrática y básicamente surge a raíz de la reforma energética, cuando ustedes dicen hay que llevar esto a una consulta popular. Y entonces se vienen trabajando en esto hasta que, bueno, hemos visto cómo lo han estado discutiendo, cómo ha generado polémica. Finalmente, ¿en qué queda la consulta popular? ¿Se va a hacer? ¿Para qué temas? ¿Cómo vamos a participar los mexicanos? ¿Cómo va a estar? Claro que sí, Lili. Fíjate que hace poco más de 2 años hubo una reforma a la Constitución. Esa reforma, ¿qué dice? Que en asuntos trascendentales para el país, la gente puede opinar a través de una consulta popular. Esto se usa en otros países, como referéndum o plebiscitos, que cuando hay decisiones muy importantes para el país, pues que la gente directamente vaya y opine a la hora que organizas una elección. Bueno, pues vas y votas por tus candidatos, pero tienes una boleta adicional donde dice, oye, que tú estás de acuerdo con esta reforma o que estarías de acuerdo en modificarla, en fin, puede haber varias propuestas, pero la gente directamente decide. ¿Por qué se plantea esto? Porque dices, bueno, son temas tan importantes que no solo los diputados y los senadores pueden opinar, también la gente tiene el derecho. Eso está en la Constitución, todos los mexicanos tenemos ese derecho en el artículo 35 desde agosto del año pasado. Bueno, viene la reforma energética. ¿Qué asunto más importante, Lili, que la reforma energética? Imagínate, se va a decidir qué va a pasar con el petróleo y bueno, no solo el petróleo, todo lo que significa para nuestro país el petróleo. Poca gente lo sabe, pero pues es el 40% del presupuesto. ¿Qué quiere decir? 40% de las escuelas, el 40% del sueldo de los policías, de los maestros, de las enfermeras, de los doctores, pero en un se tema, paga con el petróleo. Pero en un tema tan complicado, tan técnico como ese, sería muy riesgoso hacer solo un par de preguntas. Tendrían que, no sé, llevar toda una exposición de argumentos técnicos para poder hacer una pregunta. Y en ese caso, también, ¿para qué tendríamos senadores y diputados, legisladores en el país, si se le empezara a preguntar directamente a la gente, a nosotros los ciudadanos, qué hacer en cada tema? Sí, bueno, no se puede preguntar en cada tema, solamente decía yo los temas que son verdaderamente importantes para el país. Por ejemplo, Inglaterra sometió a un referéndum si querían estar en la Unión Europea o no. Y es una decisión técnica complicada que iba a definir el futuro de la economía de ese país. Sin embargo, se sometió a referéndum. Efectivamente, no se podría hacer mañana, Lili, salir y hacer 2 preguntas. Porque primera, la verdad es que no todos tenemos la información correcta. Pero ¿a qué te obligaría si hubiera una consulta? Sí, a iniciar una campaña para explicarle a todo el pueblo de México de qué se trata la reforma energética y cómo va a cambiar tu vida. De tal manera que con esa información, entonces sí la gente pudiera decidir en un sentido u otro. Y esto, pues creo que finalmente es bueno, es como hacer ejercicios democráticos donde la gente pueda participar. Y por supuesto no se está negando la posibilidad de que los diputados y los senadores pues reformen la Constitución, como siempre se ha hecho. Ha habido más de 600 reformas en estos casi 100 años en nuestra Constitución, pero nunca se le ha preguntado directamente a la gente porque tal vez nunca había habido un tema tan relevante como el energético y además hay que decirlo, esto es un derecho nuevo. Esto es desde agosto del año pasado. Pero en ese escenario también se nos hubiera preguntado en consulta popular sobre la reforma fiscal, sobre la educativa, sobre todas. Pues la fiscal no tanto, porque no es de tanta trascendencia como la del petróleo. Pero me imagino, por ejemplo, un caso de haber existido este derecho desde hace muchos años,
Por ejemplo, la entrada a México al Tratado de Libre Comercio. Se hubiera antojado un tema que la gente hubiera opinado. Es decir, hay que pensar como en los grandes momentos del país. Ahora, esto es una evolución en nuestra democracia, Lili. Ahora, este derecho lo tenemos, es nuevecito, o sea, es de agosto del año pasado. Como también, por ejemplo, que haya candidaturas ciudadanas o que también un grupo de gente pueda meter una iniciativa al Congreso y digan, a ver, pues voten esta iniciativa. Son derechos nuevos que se llaman cartas ciudadanas, que son mecanismos de democracia directa. Entonces los perredistas en el Senado dicen hay que ya establecer bien la consulta popular para muchos temas de ahora en adelante. Pero no pasa así. No, los perredistas no lo decimos, ya está en la Constitución, Lili, y fue aprobado por todos los partidos, incluso por el PRI, bueno, hace 2 años. Es para la energética. No, lo que decimos es, a ver, ¿qué dice la Constitución? Pues que si se junta el 2% del padrón electoral, firma un papelito y dice yo quiero opinar en el tema de la consulta energética, que se haga la consulta. Entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de juntar esas firmas y hay 1.700.000 firmas, que es poco más del 2% que dice la Constitución que se requiere para solicitar la consulta popular. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, pues que se haga en la elección federal de 2015, que se le pregunte a la gente si está de acuerdo en la reforma energética o no, o que se haga algún planteamiento en torno a esta reforma. Ahora, ¿qué ha pasado? Tú me preguntas, ¿dónde está? Bueno, la semana pasada se aprobó la ley que, digamos, regula o organiza el derecho de la Constitución a la consulta popular. Y esa ley aquí sí lo fue muy tramposa, porque la Constitución te dice, a ver, puedes hacer consulta popular para temas de trascendencia nacional, salvo en estos temas. Por ejemplo, tú me preguntabas, la fiscal. Pues obviamente, si sales a preguntarle a la gente, oye, ¿estás a favor de los impuestos? Pues ya sabes que vas a perder, nadie va a estar a favor. O tema de los derechos humanos, eso es algo que no, digamos, no estamos dispuestos a poner en cuestión, es algo que nosotros, los mexicanos, hemos decidido adoptar. O temas, por ejemplo, como militares, pues no deben estar sujetos a la consulta popular. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿qué dice la ley? La que regula, o que son las reglas de ese artículo. La ley te limita en qué casos puedes hacer consulta popular. Entonces, y aquí no quedó la reforma energética. No, bueno, prácticamente queda fuera la reforma energética con esa ley. ¿Qué va a pasar? Pues que es algo que va a tener que resolver la Corte. Entonces, ¿va a ser la Suprema Corte la que va a definir en qué temas se va a poder hacer una consulta popular? Así es lo que dice actualmente la ley. Y bueno, también tendrá que resolver como esta controversia, porque todos los mexicanos pues tenemos el derecho que marca la Constitución, los derechos que marcan la Constitución. Una ley no te puede acotar ese derecho. Siempre es superior la Constitución, por eso es la Constitución de todos los mexicanos. Entonces, bueno, tendrá que resolver esa controversia y tendrá que resolver si procede o no la consulta popular para el tema de la reforma energética. Ahorita pasa a diputados. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra en la Cámara de Diputados respecto a la consulta popular? Está la discusión en la Cámara de Diputados, seguramente se va a aprobar una ley como restrictiva de lo que dice la Constitución. Entonces, pues aquí pues va directo esto hacia la Corte. Tendrá que ser el gran árbitro y decidir qué va a pasar en este tema. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de que sea la Corte la que decida en qué temas vamos a poder opinar en una consulta popular? Bueno, la desventaja es que no debería ser esto motivo de controversia. Fíjate que el artículo 35 es muy claro en qué puedes hacer consulta y cuándo no. O sea, es muy específico, como para que lo pongamos ahora en duda o en disputa. Entonces, la desventaja es que la Corte tenga que decir algo que con la Constitución establece muy claramente. Ahora, creo que también hay que pensar cuál es la ventaja de la consulta popular, porque alguien podría decir, oye, pues ¿para qué armamos tanto relajo con esto? Mejor ya, pues el cambio ya se dio y ya pasó. Creo que vale mucho la pena, Lili, porque es un tema que va a definir en buena parte lo que va a pasar con nuestra economía y con la política mexicana en los siguientes años. Es que sí suena muy bonito una consulta popular. Por supuesto que suena muy bonito y muy democrático y qué bien todos opinando, sí o no a algo. Pero también es muy riesgoso el planteamiento de las preguntas. ¿Quién las definiría? ¿Cómo sean las preguntas? Tienes toda Porque la razón. en un mal planteamiento de una pregunta podemos
con Puedes una saber buena qué respuesta intención, tendrás, con ¿no? una buena intención para el país, pero opinar un sí o un no que vaya a ser desfavorable para el país no es tan sencillo. No, no es nada sencillo. Y Por por ejemplo, eso, en la energética, si lo hubieran hecho los periodistas, con todo respeto, ¿qué dirían? ¿Quieres que te roben el petróleo? No sería justo ni lógico tampoco. O sea, sería también un problema. ¿Quién definiría las preguntas y cómo se definirían? no, bueno, justamente tendríamos que definir entre todas las preguntas. Ahora, pero ¿cuál es la ganancia? Aún pensando que hay cierto riesgo en la pregunta, Lili, ¿cuál es la ganancia? Que sí tendríamos que salir a debatir en serio el tema, a darle información a la gente. Por ejemplo, la tesis de la reforma energética es no estamos aprovechando el petróleo como deberíamos, vamos a invitar a los extranjeros que ellos los exploten para que tenga más dinero el gobierno. Pues pregunta inmediata, ¿qué vamos a hacer con ese dinero adicional? Y hay que asegurarnos que ese dinero adicional pues sea en beneficio no solo de esta generación de mexicanos, sino la que sigue. Te cuento una historia rapidísima. En Brasil ves que hubo grandes movilizaciones en la Copa Confederaciones, mucha gente protestando en las calles. ¿Sabes en qué terminó todo eso? En que hicieron una ley sencillita de 9 artículos donde dice, todos los ingresos excedentes que tengamos de estos nuevos yacimientos que ha descubierto Brasil se van a dedicar 75% a educación, 25% a salud. Imagínate que si es cierto que vamos a tener ingresos adicionales, los dedicáramos, por ejemplo, a evitar que 1 millón de jóvenes, que es el número que abandona la escuela cada año sin terminar la secundaria o la preparatoria, que ese 1 millón de jóvenes se quedara en la escuela. El futuro del país va a depender de qué hagamos con esta generación de jóvenes. Así tengamos 10 veces más de producción de petróleo. Si lo seguimos despilfarrando como lo estamos haciendo, no nos va a ir mejor. Esas serían las ventajas, por ejemplo, del debate que procura. Insisto, es un tema muy complejo. Sí, tendrían sí, que hacerse pero se avería el debate. preguntas específicas. No, pero eso es no la energética. Si ya no va a suceder en la energética, en el futuro, ¿en qué otros temas específicos usted cree que se debería preguntar a la gente? A mí como ciudadano, obviamente, sí me gustaría que me preguntaran algunos temas. Bueno, yo no doy por muerta la consulta popular en la reforma energética. No, claro, lo tiene que decidir la Corte. A mí me parece que está muy claro que hay el derecho a que se haga la consulta popular en la reforma energética en la elección del 2015. Simplemente que la Corte tiene la última palabra en esto, pero me parece... ¿Usted cree que la Corte sí vaya a aceptar la consulta popular en la reforma energética? Yo creo que sí, porque la Constitución es muy clara y la Corte tiene, digamos, la obligación de interpretar la Constitución, pero a mí me parece que es muy clara. Muy bien. Senador, le agradezco mucho que haya estado aquí para platicarnos de este tema y sobre todo que lo haya hecho con esta claridad. Al contrario, Lili, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos, por desvelarse aquí en Cámara Libre. Soy Lili Telles y los espero el próximo jueves aquí mismo. Gracias, buenas noches.